Bienvenido al podcast de la Iglesia ID de Córdoba, donde cada semana escucharás un mensaje de amor y esperanza de parte de Dios. Es nuestra oración que lo que se compartirá a continuación hable directo a tu corazón Y sea de bendición a tu vida. Relájate y disfruta del mensaje. Relájate y disfruta del mensaje. El título que le puse a esta prédica, a este mensaje, es Tu propósito, tu destino. Y bueno, ¿por qué llegué a ponerle este título, este nombre al mensaje? Y es que el paso del tiempo me hizo ver la cantidad de oportunidades que desperdicié, que perdí para servir a Dios. Sabe que todo el trajín del cambio de iglesia, el cambio en realidad de salón, la unificación de las dos casas de oración y todo lo que conlleva un cambio de lugar, no sé, en lo que es limpieza, en lo que es infraestructura, entre todo lo que se fue trabajando. Ahí Dios como que de alguna forma me habló. Si bien yo ya venía estando con los niños en algunas oportunidades, pero Dios habló fuerte a mi vida en pensar en la cantidad de veces que desperdicié de servirle a Él. Porque aunque sea en el grupo de las mujeres o de los hermanos que se juntan a limpiar la iglesia, uno puede decir, sí, hago un servicio y colaboro para la casa de Dios. Pero ni siquiera eso. Entonces pensaba en la cantidad de áreas que hay en la iglesia, como por ejemplo la música, los niños, bueno, el grupo de mujeres, de hombres, evangelismo, como les había nombrado recién, el grupo de las personas que se juntan a limpiar la iglesia. Y bueno, y hacía hincapié en esto y pensaba y reflexionaba, meditándolo con el Señor, y le preguntaba, este tiempo que yo te dedico y lo que hago para vos, ¿son suficientes? Y la verdad es que no. Nunca es suficiente. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo en qué servir, ¿sí? Entonces comencé a preguntarle a Dios acerca de cuál era mi propósito. Y sabe que, bueno, la palabra propósito proviene del latín, del latín propositum, que hace referencia al objetivo que se pretende conseguir. Y bíblicamente es la razón por la que fui creado. Entonces, si pensamos así en cuanto a lo que es en sí el propósito, ¿para qué fue que fuimos creados? Para alabar a Dios, para honrar a Dios, para servirle, para ganar almas para su reino. Y hay una cosa que es muy importante, que en realidad creo que es una de las cosas fundamentales, es de que fuimos creados para amarlo, ¿sí? Y yo te invito a que podamos leer juntos el pasaje de Mateo, capítulo 22, verso 37 en adelante. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice... bueno, el contexto más o menos de este pasaje hace referencia a un encuentro que tuvieron los intérpretes de la ley con Jesús. De alguna forma, hablando en cordobés, que quisieron chicanearlo, quisieron como hacerlo pasar vergüenza. Y le preguntaron si él conocía cuál era el mandamiento más importante de la ley que había dejado Moisés. Y Jesús le respondió en el verso 37. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si hablamos acerca de cuál es nuestro propósito como hijos de Dios, básicamente todo se resume a esto:
a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y hay algo que es igualmente importante a esto, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, nuestro propósito es alabarle, honrarle, amarlo, servirle, ser su herramienta, su instrumento, como decía Pastor Johnny. Y todos fuimos creados con un propósito en común. Un propósito vendría a ser como iglesia, ese propósito que nos hace de alguna forma ser un solo cuerpo, como nos enseña un solo cuerpo para Cristo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos un propósito que es individual. Un propósito que si no lo conocemos, debemos de pedirle como la revelación a Dios, debemos tener un momento de comunión con Dios para que Él nos revele cuál es ese el propósito que tiene para nuestras vidas. Y sabe que todos fuimos llamados, todos fuimos escogidos y todos fuimos justificados. Entonces por eso tengo que servir. Un par de reuniones atrás, en una prédica, Diego preguntaba de quién era justo, quién se consideraba justo. Y la verdad es que todos somos justos. Todos fuimos justificados gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Gracias a esa entrega que Él hizo por nuestra vida, por nuestros pecados, por nuestros errores. Él ya nos justificó, Él limpió nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nos hizo justos. Amén. Entonces no tenga esa duda de que si soy o no soy, todos somos justos y todos estamos llamados a servir, desde el más chico al más grande. Y el llamado va de la mano del servicio. Con el pastor Emma, en esas tipo clases que tuvimos de Instituto Bíblico hace un tiempo atrás, tocamos el tema de lo que es el llamado, lo que es el servicio, lo que bueno es el diezmar, lo que es importante, los talentos, las ofrendas. Pero hay algo que me impactó mucho en cuanto a lo que es el servicio, que lo destaqué para que podamos como meditarlo juntos, ¿sí? El tipo de mensaje que generalmente suelo desarrollar son de autorreflexión, y para que uno lo tome como un momento de reflexión, justamente eso, como para uno mismo, ¿sí? El servicio es la obediencia voluntaria y agradecida a Dios, expresada en actos de amor al prójimo. Entonces volvemos a lo que decía Mateo 22, en el verso 39, que dice que hay un segundo mandamiento que es igual de importante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto básicamente resume todo lo que es el servicio. El servicio, como decíamos, es en obediencia voluntaria. Es obediencia porque lo hago por un llamado que recibí de parte de Dios, pero es voluntario porque de alguna forma Dios no nos obliga a servir, ¿sí? Pero dice que es una forma de agradecerle a Él y expresarle a Él todo nuestro agradecimiento, todo nuestro amor, toda nuestra devoción, y al mismo tiempo ayudar a nuestro prójimo. Entonces podemos decir que todo ese servicio se basa en un servicio por amor, pura y exclusivamente por amor. Y hay beneficios. En la Biblia hay una serie de pasajes que pueden servirnos como referencia en cuanto a los beneficios que tenemos por servirle a Dios, ¿sí? Y yo voy a ir nombrando algunos pasajes bíblicos vamos a ir leyendo. Dice que uno de los beneficios es que a través de ese servicio que nosotros hacemos, recibimos recompensa. Somos prosperados. Y vamos a leer 2 de Crónicas 31, 21. Y dice, en este momento hace referencia a Ezequías y al servicio que él había tenido para con la casa de Dios, ¿sí? Y dice, en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios,
Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. En la versión Reina Valera dice que lo buscó de todo corazón y que fue prosperado. Entonces, el servicio y todo lo que hagamos para la casa de Dios y para Dios va a ser algo que nos dé frutos, que nos haga tener éxito. ¿Y cuántos queremos tener éxito? Yo creo que a nadie le gustaría ser una persona mediocre que no tiene ningún futuro, sino que siempre como hijos de Dios lo que podemos demostrar es que verdaderamente podemos ser exitosos porque lo tenemos a Él de nuestro lado. Podemos ser exitosos y conseguir cada una de las metas y de las cosas que nosotros nos planteamos con la mejor manera, la mejor forma de conseguir la victoria, por decirlo así, gracias a que lo tenemos a Él de nuestro lado. Después dice que otro de los beneficios es que nos da seguridad. Salmo 102, 28. Los hijos de tu pueblo vivirán seguros, los hijos de tus hijos prosperarán en tu presencia. En otra versión dice que los hijos de tus siervos. Y yo pensaba en esto, meditaba en este texto bíblico y pensaba en que no tan solamente vamos a ser prosperados nosotros en el presente por servir a Dios, sino que dice que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todas las generaciones que vengan detrás van a ser prosperados en su presencia, en la presencia de Dios. Y gracias a ese servicio que nosotros podamos tener. Entonces, ¿cómo no vamos a reflexionar y a pensar en, a ver, sí, me tengo que poner las pilas y comenzar a servir? Después dice que otro de los beneficios es que nos da seguridad. Perdón, este es el que leíamos recién. Nos da protección. Somos bendecidos y tenemos gozo. Se ganan almas y fuimos hechos sus amigos. En Juan 15:15, te invito a que también lo podamos leer. Saben que este texto yo lo compartí con los niños hace un par de clases atrás y verdaderamente digo, wow, cuán importante y cuán especial es este versículo. Juan 15:15 dice, aquí en este pasaje Jesús se expresaba y hablaba con sus discípulos y les decía, ya no los llamaré esclavos porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Jesús decía, yo les revelé todo lo que oí de mi Padre. Yo les conté todas las cosas que Él me dijo. Y entonces, qué más grandioso que servir a Dios y ser considerado amigo de Jesús. Esto te vuela a la cabeza porque si nosotros nos ponemos a pensar, dice que a los siervos que van y que cumplen su función, listo, lo hacen. Pero a sus amigos Él les puede abrir su corazón. Nosotros podemos abrir nuestro corazón con Jesús, que es nuestro amigo. Y dice que Él nos va a revelar del cielo cosas, que se va a derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros, sus siervos. Digamos, si esto no le da ganas de servir desde este momento a Dios. Después, bueno, podemos considerar este ejemplo que creo que es el mejor. Dice que nuestro mayor ejemplo de servicio es de Jesús. Su historia, dice un libro que leí de Lucas Leis, dice, su historia no es la típica historia de alguien que se hizo grande luego de haber sido pequeño, una persona común que se hizo poderosa. Su historia es la opuesta. Él lo tenía todo, era hijo de Dios, imagínense, lo tenía todo y lo dejó todo por servir. ¿Y de qué otra cosa, qué otro ejemplo, qué otra, muestra de servicio podemos llegar a necesitar si pensamos y reflexionamos en ese servicio que Jesús hizo por nosotros? Y en Filipenses capítulo 2,
desde el verso 5 vamos a leer. Dice su palabra: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Como decíamos recién, Él era hijo de Dios, Él era un Dios y no se aferró a eso, no se vanaglorió de eso. No dijo, no tuvo esa postura de orgullo de decir, yo soy como Dios, ustedes tienen que servirme a mí. Sino que dice el 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Murió en la cruz como morían los criminales. En otra versión dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué mayor servicio, qué mayor ejemplo de amor y de entrega que el que nos dejó Jesús. Amén. Y dice, podemos pensar entonces que nuestro servicio tiene que ser por amor, como fue el de Jesús, que se entregó en la cruz por nosotros, por nuestra vida, por nuestros pecados, y murió en la cruz, que dicen que es la forma en la que morían los criminales, la forma más fea, la forma más horrible de morir. Así fue su amor y su entrega para con nosotros. Nuestro servicio tiene que ser con amor, tiene que ser voluntario. Voluntario porque no nos deberían de obligar o hostigar todo el tiempo para que estemos ayudando y sirviendo. Debería de fluirnos del corazón esa necesidad de servir. Tiene que ser algo voluntario, algo que nos nazca. Y dice que tiene que ser algo que nos dure para siempre. El servicio a Dios tiene que durar para la eternidad, para toda la vida. Porque no es algo momentáneo, no es que después de una reunión tengo toda la euforia y digo, sí, voy a servirle. Y pasado 1 o 2 meses me desanimo por algo o no sé, comencé una actividad fuera de la iglesia, comencé a hacer otras cosas y digo, no, se me junta todo y ya no quiero servir más, tiro la toalla. No, el servicio de Dios tiene que ser continuo. El servicio de Dios tiene que ser una entrega sin final. Y Lucas Leis también en su libro expresaba de cómo hacer algo, cómo hacer para que nuestro servicio sea relevante. Y algo relevante dice que es lo que provoca una reacción que va más allá de lo emocional, de lo momentáneo y lo superficial. O sea, no se trata únicamente de emoción. No se trata de una emoción, de algo de esa chispa que se enciende en una reunión, como decía recién, y cuando llego a mi casa se apaga. No se trata de algo superficial, algo que lo tomo a la ligera, sino que algo relevante tiene que ser algo que vaya mucho más allá. Algo que responda a las necesidades. Algo, como decía acá, las personas buscan desesperadamente a alguien que los guíe, que les agregue valor, que los influya positivamente. Dice que es algo instintivo, algo natural. Yo no me relaciono con personas que de alguna forma me tiran para atrás, me bajonean. O no debería de ser así. Tengo que todo el tiempo tratar de relacionarme con personas que me hagan crecer, personas que me hagan desarrollar en mí un nuevo talento, un nuevo ministerio, algo por lo que cada día levantarse. ¿Sí? Ese tipo de personas son las que nos tenemos que relacionar y ese tipo de personas es de las que tenemos que ser para poder influir en los demás positivamente, como dice acá. Dice que es por eso que hace más de 2000 años o 2000 años después seguimos hablando de Jesús como la persona más influyente en la historia humana. No hubo antes alguien, no hubo alguien después y no lo hay ahora. Nadie, pero absolutamente nadie se puede comparar a Jesús y al sacrificio y al servicio que Él brindó por su pueblo, por las almas, porque Él tenía una pasión, un amor que lo destacaba por las personas que toda la sociedad aún dejaba de lado. Y dice Filipenses, que leímos desde el 5 para abajo, pero ahora vamos a leer el 2. Esto es algo
para que podamos reflexionar como iglesia. Dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Háganme verdaderamente feliz, dice su palabra, juntos en un mismo pensamiento, en un mismo propósito. ¿Qué cosa más extraordinaria que como iglesia, que como pueblo, que como una sola persona delante de Jesús, delante de Cristo, podamos decir, sí, tiramos todos para el mismo lado, como cuando nos pusimos de acuerdo para tener nuestro espacio propio para juntarnos, lo hicimos y hoy lo podemos disfrutar. Y así tiene que ser. No tiene que haber discusiones, no tiene que haber pleitos, sino que tenemos que estar en armonía, juntos, tirando para el mismo lado, como dice su palabra, teniendo el mismo pensamiento y el mismo propósito. Y voy a leerles algo que yo escribí, que es para que uno verdaderamente lo pueda tomar, ¿sí? Dice así, no digas que no podés, porque Él es quien te da las fuerzas. No digas que no tenés tiempo, porque Él es el dueño del tiempo. No digas que no conoces tu llamado o que no sabes en qué área servir, porque Él te guiará. Podemos pasar por todas las áreas de la iglesia, yo lo he hecho. Yo he estado en todas, creo, si nos ponemos a enumerar, en todas las áreas de la iglesia, pero no fue una pérdida de tiempo, sino que fueron momentos en los que Dios me instruyó, en los que Dios me edificó y en los que Dios me fue encaminando a mi verdadero llamado, a mi verdadero destino, ¿sí? La palabra no es una palabra que debemos quitar, porque dice que expresa negación. Es una palabra que de alguna forma puede cortar con eso, con ese plan, con eso que Dios quiere hablarnos, con eso que Dios quiere hacer con nosotros. Y segunda de Corintios 1:20, y con esto puedo ir cerrando, dice, lo voy a leer en en la Reina Valera. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, ese no, decirle chau y sácatelo del vocabulario y comienza a usar el sí de Dios, el amén de Dios, porque el amén significa así sea. Entonces, provoquemos que Jesús, provoquemos que el Espíritu Santo, provoquemos que Dios pueda trabajar en nosotros y decirle con los brazos abiertos, sí, Señor, amén, Jesús, acá estoy, preparada para lo que tú quieras hacer, preparada para el servicio que tú quieras designarme. Y dice que el destino es el plan creado por Dios que no puede ser modificado de ninguna manera. Así que no podemos escaparnos, porque no hay forma de que podamos lograrlo. Dios ya lo predestinó, Dios predestinó un propósito, un destino. Él ya escribió todo el libro. Ya tiene toda tu historia marcada, toda tu historia desarrollada, y lo único que nos queda es vivirla como Él quiere, como a Él le agrada. Amén. Entonces yo te invito a que puedas tener ahí un momento de reflexión, un momento de oración en el que le pides a Dios que verdaderamente Él sea quien guíe tu propósito para poder llegar a servirle, para poder cumplir con ese llamado y para poder cumplir con ese destino que Él ya marcó para tu vida. Dios te bendiga.